¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren todos muy bien. A los que pueden estar en la casa, espero que estén bien juiciosos cumpliendo con el aislamiento. Y a los que no, muchas gracias porque hoy estaba pensando en que las labores que ustedes desempeñan merecen ser también igualmente reconocidas por toda la sociedad. Muchas gracias a todos ustedes los que aportan un granito de arena para que muchas familias de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia nos podamos sentir seguras y tranquilas. Gracias a ustedes por su trabajo. Quiero saludarlos, decirles que la semana pasada me comuniqué con Giovanna, perdón. Ella me manifestó que qué posibilidades había de que siguiéramos haciendo la clase de esta manera a través de este video. Yo le dije que sí, pues mientras ustedes no tengan ningún problema, yo puedo grabar este video cada que corresponda a una clase y dejárselo a disposición de ustedes. Realmente la intención que yo tengo es que ustedes sientan que se les está facilitando el acceso a la educación. Por supuesto, no es lo mismo una clase presencial que una clase virtual. Y digamos que en ese sentido, tanto ustedes estudiantes como nosotros los profesores estamos en un proceso de adaptación. Pero ahora que nos toca hacer las clases virtuales, pues yo pensaría que una manera de evitar que ustedes tengan que salir de sus casas, que ustedes tengan que ir a conseguir un equipo, un acceso a internet para estar conectados en línea, es poder grabar este video y dejarlo a disposición de ustedes. Sigámoslo manejando así, por lo menos hasta que continúe este tiempo de cuarentena, o sea, hasta el 12 de abril. En esa semana vamos a ver, de acuerdo a las disposiciones que adopte el gobierno nacional y que adopte la universidad, evaluaremos entonces si seguimos con esta metodología. De todas maneras, muchachos, tienen ustedes a través del correo electrónico una herramienta para que se comuniquen conmigo de manera directa y me puedan manifestar todas las inquietudes que surgen derivadas de la clase. La idea es pues que por el hecho de que no nos vayamos a ver de manera presencial, pues no se pierda la comunicación entre nosotros, no se pierda, digamos, esta oportunidad de poder juntos aprender y seguir adelante con los estudios de los fundamentos de la legislación laboral. Entonces, muchachos, no siendo más, vamos a entrar en materia. La clase pasada habíamos estudiado el tema de las prohibiciones. Depende mucho de la lectura y el análisis que ustedes hayan hecho a los artículos 59 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. En esos artículos ustedes encontrarán de manera textual cuáles son los comportamientos que el legislador considera son prohibiciones. Y recuerden que la importancia de saber cuáles son las prohibiciones es que cuando una de las partes incurre en una de ellas, está dando lugar, está configurando una justa causa para dar por terminado un contrato de trabajo. Entonces, espero que las hayan estudiado lo suficiente. Si tienen preguntas, aquí estoy para todos ustedes. El tema de hoy es la clasificación de los contratos de trabajo. Deben saber ustedes que en la sociedad existen muchos tipos de contratos, se los he dicho. Hay contratos de naturaleza civil, una compraventa, un arrendamiento, una permuta, una donación. Hay contratos de naturaleza, digamos, mercantil o comercial, que un suministro, que un transporte. O sea, hay cantidad de contratos que existen en Colombia. Nosotros solamente nos ocupamos de uno, del contrato de trabajo. Entonces, yo quisiera que para entender este tema, nosotros nos devolviéramos hacia los requisitos para que exista un contrato de trabajo. Me explico. Para que haya un contrato de trabajo, ustedes ya lo saben, se necesita que concurran los siguientes requisitos. Artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Que haya una prestación personal del servicio, que haya una subordinación o dependencia, que se haya pactado un salario como remuneración. Pues muy bien, si se dan estos requisitos, surge un contrato de trabajo. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Cuáles son los contratos de trabajo que existen en Colombia? Sea esta entonces la oportunidad para volver a dejar en claro que el contrato de prestación de servicios no es un contrato de trabajo. El contrato de prestación de servicios es un contrato de naturaleza civil y en consecuencia está regulado por la ley civil y no por la ley laboral, que es la que nosotros estamos estudiando. Entonces, sin más preámbulo, veamos cuáles son los contratos de trabajo según el Código Sustantivo del Trabajo. Vámonos por favor y nos apoyamos en el artículo 37. El artículo 37
dice que los contratos de trabajo se pueden clasificar según su forma. O sea que según la forma como nosotros lo hagamos, los contratos de trabajo pueden ser verbales o pueden ser escritos. Repito, según su forma, los contratos de trabajo pueden ser verbales o escritos. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está esa clasificación? Artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo. Los contratos en materia laboral son válidos si los haces de manera verbal y si los haces de manera escrita. Vámonos entonces para el contrato de manera verbal y recordemos cuando estudiamos el principio de la primacía de la realidad sobre la forma, cuando hablamos del contrato realidad, cuando hablamos de la presunción del contrato de trabajo. Recuerdan ustedes que cuando estudiamos estos fundamentos dijimos que incluso la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que cuando concurran la prestación personal del servicio y cuando concurra la dependencia o subordinación, ya hay un contrato, ya hay una relación laboral. Y esa relación laboral no necesariamente tiene que quedar por escrito, lo que nos da a entender entonces que en materia laboral, a diferencia de otras ramas del derecho, el contrato es válido si se hace de manera verbal. La ley no está obligando al empleador y al trabajador a que lo tengan que hacer por escrito. La ley dice simplemente, si se dan estos requisitos, yo voy a presumir que existe un contrato de trabajo y voy a presumir que ese contrato de trabajo es verbal. En consecuencia es válido. Muy bien, vámonos para el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese artículo 38 nosotros podemos leer para el legislador, recuerden que este es un código que tiene mucho más de 60 años de haber sido expedido, pero lo que el legislador, el Congreso en su momento visionaba. El contrato verbal, artículo 38. El contrato verbal, cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos. 1. La índole del trabajo y el sitio donde ha de realizarse. 2. La cuantía y la forma de la remuneración, ya sea que por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea o destajo u otra cualquiera, los periodos que regulen su pago. Y 3. La duración del contrato. Pues no está de más recordarles que este artículo lo que está haciendo es de alguna manera está disponiendo, está sugiriendo que las partes tengan en cuenta esos datos antes del momento de hacer el contrato. Pero ¿qué pasa si no los tienen en cuenta? ¿Será entonces que no hay contrato de trabajo? En mi opinión, así no se observen con todo el detalle que pide el artículo 38, esos requisitos, con que solamente se preste personalmente el servicio y haya subordinación o dependencia, ya el trabajador podrá aspirar a que desde el punto de vista incluso judicial se le reconozca la existencia del contrato de trabajo. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención aquí es que hay un principio en materia de derecho laboral y es que prima la realidad sobre la forma. Si usted efectivamente trabajó, el hecho de que no hayas observado estas recomendaciones, estas sugerencias de origen legal, no quiere decir entonces que no exista un contrato de trabajo, que usted no haya trabajado, no, usted sí trabajó y usted sí tenía un contrato de trabajo y ese contrato de trabajo es verbal. Principio de primacía de la realidad sobre la forma. Yo en ese sentido quisiera que recordáramos el artículo 23, sobre todo en su parte final. El artículo 23, cuando nos habla de los elementos esenciales del contrato de trabajo, dice en su segundo numeral: una vez reunidos los tres elementos de que trate este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Entonces, con base en este numeral segundo del artículo 23, yo pensaría que así no se observe con detalle en estos numerales del artículo 38, ya hay un contrato de trabajo y hay que responder por cada una de las obligaciones que se deriven de ese contrato de trabajo. Entonces, ya sabemos que el contrato de trabajo en Colombia de manera verbal es válido. El artículo 39 nos dice que el contrato de trabajo escrito también debe ser válido. También es válido, pues por supuesto, si se le da validez a uno verbal, con mayor razón se le va a dar validez a un contrato de trabajo escrito. De hecho, es lo que uno de manera responsable quiere sugerir.
en la medida en que para efectos probatorios y al momento en el que surja una diferencia o una controversia entre las partes, que eso es normal, pues haya un documento al que nos podamos remitir y ojalá en principio en ese documento estén las maneras no solamente de interpretarlo, sino de resolver cualquier diferencia que exista, tanto entre el empleador como en el trabajador. Entonces se recomienda que sea escrito. ¿Tiene que ser escrito? No, se recomienda que los contratos de trabajo se hagan escritos. ¿Qué dice el artículo 39 sobre el contrato escrito? Dice, el contrato de trabajo escrito se extiende en tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos. Me explico. Cuando se hace un contrato de trabajo escrito, se le debe dejar una copia al empleador y dejar una copia a el trabajador. Está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener necesariamente, pues ni más faltaba, tributariamente la formalización o el hecho de hacer escrito ese contrato de trabajo no es susceptible de ser tributado o de ser grabado con un tributo. Entonces dice que debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerdan libremente, las siguientes: identificación y domicilio de las partes. Alejandro Posada, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía, número 1, ta, 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 y del otro lado, ta, 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 identificado con ta, 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 actuando como trabajador, o sea, identificar claramente quién es el empleador y quién es el trabajador. Eso es muy importante, sobre todo para verificar la capacidad de contratar de cada una de las partes. Yo necesito saber que ese empleador, si es una persona jurídica, efectivamente esté actuando bajo el poder, ¿cierto?, de la representación legal. Pero también necesito saber si ese trabajador es un mayor de edad y si no lo es, pues qué tratamiento debo darle. Entonces, primero, debe contener la identificación y el domicilio de las partes. Segundo, el lugar y la fecha de su celebración, el lugar en donde se haya contratado el trabajador y donde se haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, la estimación de su valor en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario, y la duración del contrato y desahucio y terminación. Entonces miren que son elementos que yo consideraría son básicos para que haya un contrato de trabajo. No para su existencia, sino que cuando el empleador hace el acuerdo con el trabajador, normalmente se pone de acuerdo en estos puntos. ¿En qué? Entre quienes lo vamos a celebrar. Recuerdan ustedes que el contrato de trabajo es un contrato intuito persona en consideración al trabajador. Entonces yo tengo que saber entre quiénes voy a celebrar el contrato de trabajo, tengo que saber dónde voy a desempeñar mis funciones, cuáles son mis funciones, debo de saber también cómo me van a pagar, cuándo, la forma, si me van a dar salario en dinero o si me van a dar una parte en especie, cómo se termina, los aspectos básicos en ese sentido. Eso es lo que debe constar en un contrato de trabajo escrito. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la primera clasificación. Según su forma, los contratos de trabajo pueden ser verbales o escritos. Artículos 37, 38 y 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, hay una segunda clasificación. Y esa segunda clasificación la vamos a encontrar en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dice el código, o mejor, qué dice el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo? Dice que el contrato de trabajo se puede clasificar según su duración. Ya no es según su forma, sino también según su duración, o sea, de acuerdo al tiempo que dure. De acuerdo al tiempo que dure, dice el artículo 45, el contrato de trabajo se puede clasificar en 4. 1. En el contrato a término fijo, dice tiempo determinado. El contrato a término fijo, primero, según su duración, los contratos de trabajo se pueden hacer a término fijo. Segundo, se pueden hacer para una obra o una labor determinada. Segundo, el contrato por obra o labor determinada. Tercero, se puede hacer por tiempo indefinido, el contrato que conocemos como indefinido. Y cuarto, se puede hacer para un trabajo accidental, ocasional o transitorio, el contrato accidental, ocasional o transitorio. Ahí están los 4 tipos de contratos según su duración. Los voy a repetir.
Según su duración, el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que los contratos de trabajo se clasifican en cuatro. 1. Contrato de trabajo a término fijo. 2. Contrato de trabajo a término, o mejor, por obra o labor determinada. 3. Contrato de trabajo indefinido. Y cuarto, contrato de trabajo accidental, ocasional o transitorio. Ahí están los cuatro. Hablemos de cada uno de ellos. El contrato de trabajo a término fijo gusta mucho en el mercado. Es uno de los contratos, si no el que más atención requiere. ¿Por qué? Porque el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo se ha encargado de darle una reglamentación especial a este tipo de contrato que no se la da a los otros. Entonces, veamos cuáles son esas características que hacen que el contrato de trabajo a término fijo sea diferente a los demás. El contrato de trabajo a término fijo es aquel que desde el principio se tiene claro cuándo comienza y cuándo debe terminar. O sea, si yo comienzo el 1 de enero y me dicen que el contrato es a un año, yo sé que el 30 de diciembre se cumple el plazo y se termina. O sea, en este tipo de contratos yo sé cuándo comienzo y sé cuándo termino. Contratos de trabajo a término fijo. ¿Cuáles son esas características que lo hacen diferente a los demás? Entonces les voy a mencionar cuatro. Una, este contrato, a diferencia de los otros, debe hacerse por escrito. Y eso debe llamar la atención, porque en materia laboral se nos ha dicho que el contrato no necesariamente tiene que estar por escrito, pero el artículo 46 le puso esta condición al contrato de trabajo a término fijo. Me hace el favor y lo hace por escrito. Entonces, primero, el contrato de trabajo a término fijo debe hacerse por escrito. Eso es una de las características que lo hacen diferente a los demás. El contrato de trabajo a término fijo se debe quedar por escrito. Segundo, su plazo inicial, o sea, el tiempo inicial de duración, el tiempo que usted y yo como empleador y trabajador pactemos al inicio del contrato, no puede superar los 3 años. Yo no puedo hacer un contrato de trabajo a término fijo por 3 años y 5 meses, por 4, por 5, por 6 años. No, máximo 3 años, no te pases de 3 años. Ese es el plazo máximo que se le da a un trabajador y a un empleador para que hagan un contrato de trabajo a término fijo. No te pases de los 3 años. Es por escrito y no se puede pasar en su plazo inicial de los 3 años. ¿Por qué se dice que en su plazo inicial? Porque puede que este contrato se vaya renovando. ¿Cómo así? Sí, estoy contento con el trabajador o estoy contento con el empleador, los dos coincidimos, sí, efectivamente estamos de acuerdo con que sigamos con estas labores, no hay ningún problema. La ley prevé que este contrato se vaya renovando. Las veces se puede renovar de manera sucesiva las veces que las partes consideren. Eso es totalmente válido. De hecho, hay gente que se le ha pasado gran parte, si no es que, mejor dicho, la mayor parte de sus vidas en un contrato de trabajo a término fijo. ¿Tienen que volver a hacer el documento escrito? No, con que se haga el primero está bien, ahí están las condiciones iniciales. Simplemente que las partes le van, a través del acuerdo, renovando sus tiempos y sus condiciones. Eso es totalmente válido, muy, muy válido. Entonces, en el contrato de trabajo a término fijo, el plazo inicial no puede superar los 3 meses, los 3 años, perdón. Tercero, en este contrato hay que dar un preaviso. ¿Qué es un preaviso? Es comunicarle, en este caso, a su contraparte o a mejor a la otra parte, es avisarle a la otra parte que usted va a terminar el contrato. En este contrato a término fijo, el trabajador, perdón, el empleador, el empleador debe avisarle al trabajador que va a terminar su contrato de trabajo. Me explico. Si yo pacto un contrato de trabajo a término fijo por un año, empiezo el 1 de enero de 2020 y termino el 30 de diciembre de 2020, yo le debo avisar para que ese contrato termine efectivamente en la fecha que está establecida, yo debo avisarle a ese trabajador con no menos de 30 días. No menos de 30 días. Faltando más de 30 días. Vamos al mismo ejemplo. En este contrato que yo empiezo el 1 de enero de 2020 y termino, o que debo terminar el 30 de diciembre de 2020, yo tengo hasta el 30 de noviembre, 30 días antes, para darle su preaviso. De manera que ese preaviso
facilite la terminación del contrato el 30 de noviembre. Entonces es una obligación, tercera característica, dar preaviso. ¿Preaviso de quién? Preaviso del empleador a el trabajador, con no menos de 30 días. Avísenle, faltando no menos de un mes, para que ese trabajador se prepare que su contrato termina en la fecha establecida. Entonces muchos se preguntarán, o ya lo sabrán incluso, profe, ¿qué pasa? Aquí me toca a mí imaginarme las preguntas porque me hacen falta sus preguntas. ¿Sí o no, Sandy? Me hacen mucha falta las preguntas. Yo necesito que ustedes también supongan, profe, ¿qué pasaría si no se da ese preaviso o si se da de manera extemporánea? Si eso llegaría a pasar, si el preaviso no se da o se da de manera extemporánea, o sea, faltando 15 días, faltando 8 días, faltando un día, eso es extemporáneo. O si no se da, simplemente se omitió. La consecuencia, desde el punto de vista legal, y está prevista en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, la consecuencia de no dar el preaviso o de hacerlo de manera extemporánea es que ese contrato se entenderá renovado de manera automática en las mismas condiciones del contrato inicial. Entonces, si yo no le avisé hasta antes del 30 de noviembre, tenga en cuenta que ese contrato ya se renovó por otro año más con el mismo salario, las mismas condiciones. Entonces, por eso, este contrato requiere, sobre todo de las personas que trabajan en gestión humana, creo que es Lina, no recuerdo quién es la de ustedes, la que trabaja en gestión humana, requiere que uno esté muy pendiente, porque si no se da ese preaviso con tiempo, el contrato se renueva y tengo otro año o otro tiempo adicional de contrato. ¿Qué pasa también? La ley dice, este preaviso hay que darlo de manera escrita. Muchas empresas les gusta hacerlo de manera independiente del contrato, le hacen su documento, vea, tome, este es el preaviso. No hay ningún problema, eso es válido. Pero también es válido que las empresas lo hagan desde el mismo momento en el que se suscribe el contrato de trabajo. O sea, desde el momento en el que firmemos el contrato de trabajo. A mí me pueden pedir que firme el preaviso. Sí, claro, es que a mí me pueden preavisar desde el mismo contrato de trabajo y así me evito yo el tener que estar pendiente. Imagínense empresas que tienen 1000, 2000, 3000 empleados, una locura. Uno estar pendiente de cada uno de los contratos. De una vez ponen el preaviso, está preavisado. Sepa que este contrato, cuando le falten menos de 30 días, ya se preavisó y se termina en la fecha que aquí estamos pactando. Porque si no se hace, el contrato se renueva de manera automática por el mismo término. Entonces ahí están las tres características por ahora. Debe hacerse por escrito, no más de 3 años en su término o en su plazo inicial. Por ahora, ojo, preaviso del empleador al trabajador con no menos de 30 días. Si no lo hace, el contrato se renueva automáticamente. Y la cuarta característica es que cuando el contrato de trabajo es inferior a un año, el contrato de 6 meses, de 8 meses, de 2 meses, de 3 meses, ese contrato inferior a un año solamente se puede prorrogar hasta por 3 periodos iguales. Me explico, yo firmo un contrato de 6 meses, faltando un mes no me dieron preaviso. ¿Qué pasa? El contrato se entiende renovado por otros 6 meses, primera prórroga. Resulta que me tienen que volver a dar aviso faltando 30 días, no me lo dan. El contrato se entiende renovado, segunda prórroga. Me tienen que volver a dar un preaviso o me deben dar un preaviso faltando 30 días antes de cumplir el plazo, no me lo dan. Tercera prórroga de 6 meses. ¿Qué pasa? Si terminando esta tercera prórroga no me dan el preaviso, el contrato se entenderá en adelante renovado siempre por el tiempo de un año y así sucesivamente. O sea, yo no me puedo quedar en un contrato inferior a un año prorrogando de manera temporal el mismo tiempo. Me explico, 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses, no, hasta 3 prórrogas le doy por menos de un año, porque a la cuarta ya es una renovación por el término de un año. Lo dice el artículo, repito, 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, esas son las 4 características que hacen al contrato de trabajo a término fijo diferente a los demás. Vámonos entonces para el contrato de trabajo por obra o labor determinada. Este contrato por obra o por labor determinada no tiene que hacerse por escrito. La ley no exige que se haga por escrito. Es lo recomendable, sí es lo recomendable, pero no necesariamente se tiene que hacer por escrito.
Hay dos características que me gustaría compartirles de este contrato por obra o labor determinada. Eh, en este contrato, lo más importante es que haya un vínculo, haya una relación directa con un proyecto. O sea, a usted lo contratan para realizar o una obra o una labor determinada en un proyecto. ¿Sí? ¿Cómo que en un proyecto? Sí, yo requiero de sus servicios para cumplir una obra, una labor que está determinada en un proyecto. En el proyecto se tiene que tener claridad de cuáles son los objetivos. Cuando uno ve un proyecto de esos que están bien hechos, uno se da cuenta que yo voy a hacer un colegio, voy a hacer un colegio. Yo necesito la instalación de toda la red de electricidad. ¿Será que yo lo necesito los 2 años que me demore construyendo el colegio? No, yo lo necesito los 6 meses que usted dure poniendo la red o instalando la red de electricidad. ¿Sí se entiende? Yo puedo a través del proyecto decir cuánto tiempo dura su contrato. Su contrato dura lo que dure usted instalando esa red. Si se pasa, tendremos que revisar si yo estoy de acuerdo con que se pase. De lo contrario, ahí está el tiempo. Entonces, por eso es tan importante el proyecto en un contrato de obra o labor determinada, porque el proyecto será el respaldo. Yo me imagino que cuando haya un conflicto, una controversia que haya que resolverse en un estrado judicial, un juez podrá decirme, venga, ¿y cuál es el proyecto bajo el cual usted contrató a esta persona? Que le permita al juez inferir claramente, más allá de toda duda, que ustedes tenían una labor o una obra determinada dentro de ese proyecto. Entonces, primera característica, tiene que estar amarrado a un proyecto. Yo sé que van a surgir muchas preguntas porque esta modalidad de contratación se está usando mucho y muchos sienten esa confusión, muchos no se sienten parte de un proyecto. Puede que sí lo sean parte de un proyecto, pero también puede que efectivamente no se le esté haciendo un uso debido a esta figura y ustedes no sean parte del proyecto. Habrá que revisar en todo caso, pero este contrato debe estar amarrado a un proyecto. Y en este contrato no hay que dar preavisos, ni más faltaba. Se supone que en el proyecto está claro cuál es la fecha en la que yo termino mi obra o mi labor. Profe, las obligaciones son las mismas en todos, en el fijo, en el obra o labor, en el indefinido, en todos los que estamos viendo están las mismas obligaciones. Por eso lo vimos cuando hablamos de las generalidades, porque eran fundamentos de legislación laboral que se aplican a todos los contratos de trabajo. Entonces, ahí está la segunda modalidad, contrato por obra o labor determinada. Tercer tipo de contrato, según su duración, el contrato de trabajo indefinido. Este contrato de trabajo indefinido mucha gente cree que es el mejor y la verdad es que sí puede ser el mejor para muchos, eso depende de lo que cada uno de ustedes esté buscando en la vida, no necesariamente. Pero la gente suele asociar el contrato de trabajo indefinido como el contrato que más estabilidad y más tranquilidad genera. Y es que, como su nombre lo dice, se sabe cuándo comienza, pero no cuándo termina. Entonces eso hace que la sensación de estabilidad en muchas personas sea mucho más grande. El contrato de trabajo indefinido es aquel que yo sé cuándo comienza, pero no sé cuándo termina. Entonces, como es indefinido, muchachos, la ley no dice que tiene que hacerse por escrito, no dice nada al respecto, pero hay dos características que nos van a permitir identificarlo con más facilidad. Uno es un contrato residual. ¿Cómo que residual? Sí, es como el sobrado. Es como si no hay claridad, si estamos en presencia de un contrato a término fijo, por obra o labor, accidental u otro diferente, la ley no se va a enredar, la ley presume que estamos en un contrato indefinido. Si usted no cumple con los requisitos para hacer un contrato de trabajo a término fijo, bien hecho, me explico, usted no lo hizo por escrito, el contrato se convierte en un contrato a término indefinido. Pero es que mi intención era hacerlo a término fijo, sí, es su intención. Pero como no cumpliste con el requisito de hacerlo por escrito, la ley va a presumir que tienes un contrato a término indefinido. Y esto realmente tiene muchas consecuencias, sobre todo cuando vayamos a calcular la terminación o la indemnización por la terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Pero eso será un tema posterior. Por ahora hay que entender que este es un contrato residual. Cuando no haya claridad acerca de qué otro tipo de contrato tenemos, la ley presume usted tiene un contrato a término indefinido. Eso significa que el contrato sea
residual. Entonces, primera característica, la respuesta es la B. Cuando no haya un contrato de trabajo establecido, determinado, la ley va a presumir que estamos en presencia de un contrato a término indefinido. Si usted no tiene un proyecto claro y contrató bajo la modalidad de obra o labor determinada, ese contrato que en principio pudo haber sido de obra o labor determinada se va a terminar convirtiendo en un contrato indefinido. ¿Por qué? Porque no cumpliste con los requisitos del contrato de obra o labor. Entonces, a eso se refiere que sea residual. Y lo segundo es que en este contrato de trabajo ya no es el empleador, sino el trabajador el que debe dar el preaviso. Hay que avisarle a el empleador que usted no desea seguir trabajando y con no menos de 30 días. En otras palabras, no vayan a dejar el trabajo tirado. Hay que avisarle con no menos de 30 días. ¿Por qué? Porque hay que darle tiempo al empleador para que consiga la persona que lo va a reemplazar en esas labores. Entonces, no es que me salió un trabajo de un día para otro y entonces dejo todo tirado y me voy. No, hay que hacer un preaviso. ¿Qué pasa en la práctica? Pues en la práctica normalmente, y lo ideal es que usted llegue a un acuerdo con el empleador. Si usted necesita simplemente terminar un contrato de trabajo indefinido y pasar inmediatamente a otro y quiere salir por las buenas, pues la recomendación siempre será es que llegue a un acuerdo. No, digamos, no agrandarse, sino que ustedes tener presente que es que el empleador les puede pedir que se queden esos 30 días y no vaya a ser que por ustedes ponerse de agrandados pierdan esa otra oportunidad laboral. Entonces, pues lo ideal siempre es llegar a un acuerdo con el empleador. Ve, me salió un nuevo empleo, yo quisiera que usted me permitiera terminar este contrato de trabajo de la mejor manera. Yo le entrego todo, dígame quién le entrego, yo le capacito a la persona que va para el cargo, etcétera, etcétera. Entonces normalmente llegan a acuerdos, que eso es lo ideal. Pero pues si no llegan en acuerdos, incluso hay empleadores que hasta proceden simplemente a cobrarles el mes de salario, ¿cierto? Se los retienen incluso las prestaciones y de la liquidación, porque pues esa es la indemnización que le corresponde a el empleador. Pero de eso hablamos con más profundidad más adelante. Por ahora, hay que dar preaviso. ¿Quién? El trabajador. No se puede dejar ese contrato de trabajo tirado. Muy bien. Y por último, vámonos para el contrato de trabajo ocasional, accidental o transitorio. Ese contrato de trabajo sí que es extraño y esporádico, eso sí que no es común. Pues es un contrato que está en el artículo 6 y tiene dos características. Uno, que es un contrato que se hace para hacer labores diferentes a las que yo me ocupo. Si yo tengo, vamos con el ejemplo del colegio, si yo me encargo de operar una institución educativa, ¿cierto? Si mi misión es la universidad y yo necesito que me hagan una reparación, ¿cierto? Una labor, yo lo que hago es brindar o prestar el servicio de educación. Yo necesito que me pinten un salón, que me cuadren una gotera. ¿Será entonces que yo estoy contratando a una persona para hacer una labor diferente a las que yo ofrezco? Sí. Primer requisito, que sea una labor diferente. Y el segundo requisito, que no sea mayor de 30 días, una obra que dure menos de 30 días. Profe, si dura más, hágale un contrato a término fijo, no se enrede o busque otro tipo de contrato que le permita a usted tener garantía de que lo está haciendo bien, porque si no lo hace bien, se convierte en indefinido. Recuerden, el contrato indefinido residual. Entonces, repito, el contrato de trabajo accidental, ocasional o transitorio es aquel que se presenta cuando me llaman para desempeñar labores diferentes a las que yo me ocupo como empleador. Y segundo, es aquel que se hace o se realiza en un término no mayor a 30 días, o sea, en menos de un mes. Esos son los contratos de trabajo según su duración. Término fijo, obra o labor, indefinido, accidental, ocasional o transitorio. Hasta ahí la clase de hoy, muchachos. El tema fue la clasificación de los contratos de trabajo. Según su forma, son verbales o escritos. Según su duración, son a término fijo, son por obra o labor determinada, son indefinidos y son ocasionales, accidentales o transitorios. Esa es la clasificación. No olvidar, el contrato de trabajo, el contrato de prestación de servicios no es un contrato de trabajo, es un contrato de prestación de servicios que es de naturaleza civil, en consecuencia se regula por las leyes comunes, no por la ley laboral. Espero entonces que les haya quedado claro, queda abierto el canal de comunicación
cualquier observación, cualquier recomendación, todo lo que haya que hacer para mejorar, yo estoy dispuesto para ustedes, los escucho y les contesto con todo el interés del caso. Entonces, a todos una feliz noche, que se sigan cuidando, bien juiciosos, a todos los aprecio, chao.